Tú eres bueno, Dios. Es la hora de la palabra, pero primero oraremos Amén. para que esta palabra sea de Dios y no mía, que Amén. es lo más importante. Así es. Así que nos ponemos de pie. Gracias, Señor, por la seguida que nos has dado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, por este culto que declaramos que está siendo de bendición, Señor. Te pedimos que seas tú hablando de nosotros, Señor, que seas tú dando esas palabras que vengan de ti, Señor. Que esta palabra, Señor, pueda ser de bendición, Señor, para nuestras vidas, Señor. Que sea inspirada por y para ti, Señor. Y que no sean palabras del hombre, Señor, sino palabras tuyas, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo lo que sigas haciendo por nosotros y por lo que sigas haciendo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de la palabra de hoy es Herramientas en las manos de Dios. Muchos pueden llegar a pensar que cuando acaban de conocer al Señor, que a lo mejor son demasiado sucios para estar en la presencia de Dios, que han hecho cosas demasiado malas, o incluso llegar a sentir que no es que soy demasiado joven, no es que soy de X país, mi familia es de X religión, o no, es que soy muy pequeño. Así que hoy vamos a hablar de esos ejemplos que nos da la Biblia sobre un montón de siervos del Señor por categorías, no de qué fue mejor o cuál fue peor, sino para separarlo y hablar de, digamos, un montón de tipos de personas, por decirlo de alguna manera. Y empezaremos primero empezaremos leyendo Efesios 2:10. Amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Efesios Señor. 2:10. Amén. Efesios 2:10 dice así: Nosotros somos hechos hechura suya, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Este versículo nos habla de que fuimos creados en Jesús, que tenemos un propósito y que en base a él vivimos en él, ¿no? Un propósito que Dios nos da. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito en Dios. Esto es lo que nos dice este versículo, o en otras palabras podemos decirlo como que Dios utiliza a todo aquel que está dispuesto a obedecerle. Que es lo que estábamos hablando antes, que Dios tiene planes para nosotros, pero no nos obliga. Porque Dios tiene planes para todos y cada uno de nosotros. No existe ni una sola persona que no tenga un propósito en su vida. Todos lo tenemos. La única diferencia es que muchas veces nos podemos llegar a perder o escuchar esa voz del diablo que nos dice que a lo mejor estamos demasiado sucios para acercarnos a Dios, o que no somos útiles, ¿no? Porque eso es una mentira que mucha gente actualmente se cree, ¿no? Que su vida no sirve para nada, que no tiene ningún propósito, que no hacen nada. De hecho, una frase que se decía mucho a los jóvenes, la generación de los ninis que ni trabajan ni estudian, son palabras que no vienen de parte de Dios, son palabras que vienen de parte del diablo para confundirnos, porque nosotros tenemos esa identidad en Dios y tenemos ese propósito en Dios, todos y cada uno de nosotros, y eso es de lo que hablaremos en el día de hoy.
Empezaremos hablando de unos hombres y unas mujeres que sirvieron a Dios por igual, lo diremos. Iremos hablando de diferentes personas para ver si acaso se queda algún tipo de persona existente a día de hoy que realmente pueda decir, no, la Biblia no habla de alguien como yo. Y empezaremos por los hombres, empezaremos por Moisés. Primero buscaré el versículo que ha asociado a cada personaje y luego hablaré de él. Y empezaremos por Moisés, en el libro de Éxodo 3:10. Y dice así la palabra del Señor. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Si nos ponemos en contexto, en la historia de Moisés, al principio hubo una época en la que el Faraón mandó matar a todos los hijos varones de los israelitas. Fue un tiempo en el que los israelitas estaban esclavizados en Egipto. Y el Faraón lo envió por temor a que el pueblo se hiciera más grande, se hiciera más fuerte y se rebelaron contra ellos. Entonces mataron a los varones. Pero Dios salvó de todos esos recién nacidos a Moisés y dio el caso de que Moisés, para salvarle, le pusieron en un canastito y le dejaron en el río. ¿Y sabéis quién le encontró? La hija del Faraón. Y ella le acogió como hijo suyo. Entonces estamos hablando de un israelita que creció como egipcio, que creció viendo cómo esclavizaban a los hijos de Israel y seguramente no hizo absolutamente nada porque para él era normal. Seguramente él a los principios de su vida ni siquiera sabía que no era egipcio. Y aún así Dios le sacó de la tierra de Egipto porque removió algo en su interior para que él defendiera a un israelita. Claro que eso conllevó que el faraón se pusiera en su contra y lo mandara a matar y por eso él tuvo que escapar de la tierra de Egipto. Pero eso también tenía un propósito, para que él se apartara de todas esas doctrinas de Egipto, de todos esos dioses en los que había crecido rodeado, pudiera irse donde conoció a Jetro. Ese nombre me lo sé de memoria porque habla mucho de Jetro, el suegro de Moisés, como si fuera su apellido, pero Jetro, el suegro de Moisés, se casara y viviera una vida humilde durante un tiempo para que se formara, para que fuera capacitándose y que Dios le utilizara. Estamos hablando de un príncipe, porque creció como un príncipe y aunque él no fuera hijo biológico de la hija de Faraón, era un príncipe, en efecto, que dejándolo todo de lado y llegando a una vida más humilde, Dios lo utilizó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. El siguiente ejemplo de hombre que tenemos es Elías. Y iremos a Primera de Reyes 18:36. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Vale. A ver. Del 33 al... No, he dicho 36, ¿no? Sí. Eso explica muchas cosas. Y dice así: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Quién era Elías? Bueno, Elías fue utilizado por Dios. Fue un profeta. Y, aunque no vamos a leer la historia completa de todos estos personajes, porque si no, no terminamos hoy, él
se encargó y se enfrentó a los profetas de Baal. Y defendió el nombre de Dios. Y este hombre en concreto puede llegar a ser un poco de inspiración para nosotros porque él pasó por sus momentos de tribulación, por sus momentos de dudas, por sus momentos de miedo, pero nunca negó a Dios. Y siempre estuvo con él. Y Dios le usó. Y de hecho, Elías nunca murió, porque Dios se lo llevó con él. Y este nos lleva al tercer personaje de los hombres, que es Eliseo. Y lo leeremos en 2 de Reyes 2:9. Segunda de Reyes 2:9. Que dice así: en cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga yo por ti, antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo: te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Leeremos también el 10, que dice: cosa difícil has pedido, le respondió Elías. Si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Eliseo, en sus principios, no era una persona especialmente importante, que digamos. No era un príncipe como Moisés, ni un profeta como Elías. Era un agricultor. Pero él se mantuvo al lado del profeta Elías, aprendió de él todo lo que pudo mientras él aún estaba en esta tierra. Y el único deseo que él tuvo no fue que le dieran riquezas, ni no recompensarle por todo lo que he caminado al lado tuya, que no ves lo que me has hecho caminar, que me duelen los pies, sino que le decía: yo quiero una doble porción de tu espíritu, quiero tener esa gracia que Dios te ha dado. Y Dios se la dio. Y Eliseo también se convirtió en un gran profeta por esa fe que tuvo en Dios. No porque fuera el más guapo, ni el más fuerte, ni el más listo, sino porque le creyó a Dios. Y es lo que hemos dicho en el principio, que Dios tiene grandes planes para todos nosotros, pero Dios no nos obliga. Dios utiliza a los que están dispuestos a escucharle, a los que están dispuestos a servirle y a hacer caso a lo que Dios nos manda. Ahora nos iremos a las mujeres, porque también hay personas que pueden llegar a pensar, o a lo mejor en situaciones en las que les da de no, porque es mujer, pero hablaremos también de ellas. Y empezaremos por Débora. Y nos iremos a Jueces 4:4. Jueces 4:4. Dice así: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, esposa de Lapidot, la cual acostumbraba a sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en los montes de Efraín, y los hijos de Israel acudían a ella en busca de justicia. Ella no fue importante porque fuera la que gobernaba, ni porque estuviera casada con Lapidot, ni por ser profetisa, sino porque ella creyó en Dios y ella la utilizó. De hecho, ella es conocida porque Dios la utilizó en muchas ocasiones para traer victoria al pueblo de Israel. Y también tiene bastante mérito, por así decirlo, y esto nos lo enseña Dios, que Él nos utiliza, sea del género que seas,
Porque en aquel entonces, si te fijas, la mayoría de todos los enviados, por así decirlo, eran hombres. Porque en su mayoría los que se consideraban los que más fuertes, los que tenían que formar parte de la guerra, eran los hombres, X y X, pero estamos hablando de que ella también fue utilizada por Dios, independientemente de que fuera mujer. También hablaremos de la segunda mujer, que es Esther. Y para ello iremos al libro de Esther 4:14. Del 13 al 14. Y dice así: Entonces Mardoqueo dijo que le respondieran a Esther: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si guardas absoluto silencio en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, no comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si tengo que perecer, que perezca. Estamos hablando de un tiempo en el que ella era muy apreciada por el rey, ¿no? Pero había un hombre de poder que estaba en contra de los judíos y estaba planeando una masacre, porque ese es el nombre que tiene lo que él hace, una masacre. Y nada pasa por casualidad. Dios puso a Esther, judía, precisamente en ese lugar para que intercediera por su pueblo. ¿Por qué habla de que lo que iba a hacer ella no es la conforme a la ley? Porque en aquel entonces había una norma. Si alguien se presentaba delante del rey sin ser citado por él y el rey no le daba su permiso, por decirlo de alguna manera, esa persona la mataba. Entonces, el hecho de que ella fuera a hablar con el rey no era una cosa simple de no, como al rey le gustó mucho, voy y le hablo y no pasa nada, no. Si ella no hubiera ido con la gracia de Dios, lo más probable es que hubiera muerto en ese mismo instante. Pero ella, como hemos leído en el 16, dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos, y entonces entraré a ver al rey. Aunque no sea conforme a la ley, si tengo que perecer, que perezca. Porque ella entendió, ella al principio tenía miedo. Lo podemos ver en este mismo capítulo, que no lo vamos a leer entero, pero su historia es muy bonita y os recomiendo que la leáis. Ella tuvo su inseguridad, tuvo su miedo, pero entendió que era un mandato de Dios y entonces desechó todas esas inseguridades y dijo: lo haré, y si tengo que morir, lo haré. Porque ya sea que ella no fuera a hablar con el rey o lo hiciera, ya había un decreto para matar a los judíos. Y ella como judía también estaba dentro de eso. Y también podemos ver la importancia también del ayuno y la congregación, porque dice: reunir a todos los judíos y ayunar por mí. Tal y como también pedimos oración por nuestras causas, pero no es solo pedirle a alguien: no, ayuna tú por mí para que me vaya bien, sino que dice: también yo y mis doncellas ayunaremos. No es algo que empieza desde fuera, sino que tenemos que empezarlo nosotros mismos. Nosotros, por ejemplo, los sábados tenemos un tiempo de intercesión. Nosotros oramos los unos por los otros y si alguien tiene una petición de oración, oramos por esa petición, pero no es solo que vengas a la iglesia y le digas: no orar por mí, sino que empieces tú orando desde tu casa, para que todo sea efectivo, porque mejor que para ti no puede haber ninguna oración que no sea la que salga de tus propios labios. Aleluya. Y en efecto, ella obedeció a Dios. Ella fue
y el rey la permitió entrar. Y crearon un decreto con el que los judíos se pudieran defender. ¿Y sabéis qué pasó? Que los judíos ganaron, porque Esther se dejó utilizar por Dios. Eso no significa que todo el mérito fuera para Esther, porque no es así. Ella fue una herramienta en las manos de Dios. Y como bien dijo su tío Mardoqueo, si ella no hubiera accedido, lo habría hecho otra persona. Porque no somos imprescindibles en las manos de Dios. Y eso es algo que debemos ser conscientes de ello. Sí, somos escogidos por Dios y somos hijos de Dios, pero no somos la última Coca-Cola del desierto. Si tú no quieres escuchar a Dios o si tú no quieres servir a Dios, alguien más lo hará por ti. Ahora entraremos en la tercera parte, las etnias, los pueblos. Y empezaremos por Ruth. Y lo leeremos en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth 1, 16. Ruth 1:16, y dice así: Ruth respondió: no me ruegues que te aleje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas iré yo, y donde quiera que vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Por qué Ruth entra dentro de este apartado y no dentro del apartado de las mujeres? Ruth no era israelita, era moabita, era de otro pueblo. Según ella, se casó con uno de los hijos de Noemí. Sí. Y él pereció. Pero ella, en vez de volver a su pueblo, se fue con su suegra. Y ella dijo estas palabras, que ella viviría donde ella viviera y su Dios sería el Dios de ella. Y en este caso, el Dios de su suegra era nuestro Dios. Y a lo mejor en aquella época, ya siendo viuda, seguramente no le hubiera quedado una gran vida, por decirlo de alguna forma. Pero gracias a esa decisión de seguir a Dios, fue prosperada. Pudo tener una segunda vida, por decirlo de alguna forma. Se volvió a casar y fue bendecida en gran manera, porque aun siendo moabita, decidió seguir a Dios. La segunda persona que veremos es un etíope eunuco. Y lo leeremos en Hechos 8:36. Hechos, capítulo 8, versículo 35. Hechos 8:35. Amén. Y dice así: Felipe, partiendo de este pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Esto nos habla no tanto porque este hombre del que hablamos hiciera algo realmente, porque la Biblia no nos menciona ni su nombre, pero nos recuerda que independientemente de naciones, nosotros tenemos que hablarle a toda nación, a todo el mundo. Nos dice claramente: Felipe, partiendo de este pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Y nosotros debemos tener en cuenta que si realmente queremos que las demás personas sean salvas, es justo eso,
hablando de Dios. Porque ellos vienen de diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes costumbres. Pero todos podemos recibir a Dios. Si no, no hablaríamos. Si Dios dijera, no, estas personas no tienen que ser salvas, ni siquiera nos mandaría a evangelizar, ni a hablar los unos con los otros. Si Dios nos manda, es porque realmente puede obrar. Por eso, independientemente de dónde sea la otra persona, nuestro deber es hablar de ella sobre Dios, para que esa persona pueda ser salva. Que eso no significa que hayas hecho tú la gran maravilla, significa que tú has plantado la semilla en nombre de Dios y que en su momento Dios hará que germine. Porque también suele pasar mucho que a lo mejor uno evangeliza, uno habla y parece que la gente lo escucha y uno se puede llegar a desanimarse, pero debemos saber que no es por nosotros, sino que es por Dios y que en su momento correcto esa persona conocerá a Dios y se acercará a Él. No debemos afanarnos, no debemos estresarnos, ni acelerarnos, ni precipitarnos, porque no es en nuestros tiempos, sino que es en los tiempos de Dios. Y la tercera persona que tengo es Naamán. Y lo leeremos en Segunda de Reyes 5:15. Segunda de Reyes 5:15. Amén. Dice así: luego regresó con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios delante de él y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Nosotros debemos saber que Naamán, en efecto, tampoco era israelita, era sirio. Pero él pudo reconocer la gloria de Dios en los milagros que se hacían, porque cuando un cristiano hace un milagro, no lo hace en su propio nombre, sino que lo hace en nombre de Dios, y eso la gente lo ve. Entonces, cuando alguien acciona un milagro, no es algo que exalta a esa persona, sino que es algo que exalta a Dios y que hace que las personas realmente puedan entender y reconocer al Dios de esa persona. Algo que, con permiso, voy a decir, que también me hace mucha gracia es, por ejemplo, mi madre. Mi madre tiene compañeros de trabajo, evidentemente, como todos nosotros, que no creen en Dios. Pero ella, cada vez que pasa por un momento difícil, dice no, porque mi Dios lo va a hacer y nuestro Dios no nos deja desamparado y lo hace. Y es tan así que actualmente, que yo lo pude escuchar porque cuando estaban en la llamada, dijeron: sí, porque el Dios de Irene nunca falla. Amén. Ellos no dijeron no porque Irene nunca falla, no dijeron porque el Dios de Irene nunca falla. Y es ahí donde lo vemos, porque Dios acciona en nosotros y eso lo ven. No nos ven a nosotros, ven la gloria de Dios que Él ha puesto en nosotros. Amén. Y eso es lo bonito, ¿no? Y aquí lo vemos que dice: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. No dice que el Dios de Israel es el más grande, dice que no existe ningún otro Dios en toda la tierra excepto el Dios de Israel. Aleluya. ¿Y cómo lo reconoció? Por las obras hechas. Entonces nosotros no debemos sentirnos desamparados o desanimados o incluso escépticos cuando hablamos de la palabra de Dios con otras personas, porque Dios lo puede hacer. No es por nosotros, es por Dios. Y es justo por eso por lo que debemos creer, porque el ser humano tiene limitaciones, pero nada es imposible para Dios. Por eso estamos confiados y creemos que todos pueden conocer a Dios. Iremos al segundo grupo, al cuarto grupo de personas, que son los jóvenes. Y iremos a el rey David. En 1 Samuel 17:33.
de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Y dice así: dijo Saúl a David: tú no puedes ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque eres un muchacho, mientras que eres un hombre de guerra desde su juventud. Nosotros podemos ver en la historia del rey David, que sí, en efecto acaba siendo rey, pero el primero era el pastor de las ovejas de su padre. Cuando fue Samuel a ver a los hijos de Elí, a ver cuál sería el próximo rey, su padre les presentó absolutamente todos sus hijos menos David. Y cuando David fue a ver a sus hermanos y se encontró en la situación del panorama del campo de batalla, sus hermanos también le despreciaron por estar ahí pensando que era un mocoso cotilla. Y cuando el rey Saúl le vio, también lo acabamos de leer, le dijo: tú no puedes hacerlo porque eres un niño. Porque eres un crío, te va a matar, no tienes ninguna posibilidad. Pero David no creía en sus fuerzas, creía en Dios. Amén. ¿Y qué pasó? Le revistieron de armaduras que pesaban un montón, y estamos hablando de un chaval. ¿Y qué hizo él? Se las quitó y dijo: yo así no puedo pelear. Y fue no con armaduras físicas, sino con la cobertura de Dios. Amén. Y de hecho, cuando le ve Goliat se ríe de él y él le dice: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Dios. Que a ver, fue con las piedras y esto, pero no lo menciona él, Aleluya. lo lleva. Que Goliat le dice: que vienes a mí como si fuera un perro, que vienes con palos y piedras. Y David, que es lo que he dicho antes, le dice que tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Dios. Amén. Y le mató con palos y piedras. Aleluya. Pero no porque esos palos y piedras fueran la octava maravilla del mundo, el arma más revolucionaria de su época, sino porque iba con Dios. Amén. Y no solo se limitó a lanzarle un par de piedras, sino que luego cogió la espada de Goliat, que recordemos que Goliat era un gigante, no debía ser nada ligera, y le cortó la cabeza. Amén. Porque con el enemigo no se juega. Amén. Y él creyó en Dios y Dios le prosperó y le convirtió en rey. Amén. Y de hecho también es muy reconocido a día de hoy por esa fe que tuvo en Dios y ese amor que le tenía a Dios. Porque no era perfecto, se equivocó un montón de veces, pero la Biblia nos dice que como el corazón de David ninguno. Y eso no significa que fuera perfecto, significa que él se arrepentía de corazón y realmente amaba a Dios. Cada vez que se equivocaba y lo reconocía, le dolía de verdad. No decía: bueno, Dios, me he equivocado, y seguía, sino que se arrepentía de corazón y no volvía a hacerlo. Y así podemos ver cómo de un pastor de ovejitas Dios lo convirtió en un rey, porque él tenía un propósito para él. Amén. El segundo de nuestros queridos jóvenes es Jeremías. Y nos iremos a Jeremías 1, 6 y 7. Jeremías 1, 6 y 7. Y dice así: yo dije: Señor mi Dios, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Me dijo el Señor: no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande. Él creía que por ser joven, Dios no podía usarle para llegar a los demás.
nos demostró, el efecto de nos demostró que él se equivocaba, porque le utilicé en gran manera y Jeremías fue de gran noticia. Estamos hablando de Jeremías. Se escribió en el libro de Jeremías, pero fue Samuel, el niño. Pero ya tenemos otro ejemplo, porque el siguiente era Samuel. Gloria a Dios. ¿Ves? Por eso leemos todos juntos, porque yo me puedo equivocar, pero la palabra de Dios es bonita. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y para Samuel leeremos otro versículo que también he preparado, que es en 1 Samuel 3:10. Y dice así: Vino el Señor, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. Por mucho que al principio tuviera sus dudas, luego no dudó de Dios. De hecho, lo que hemos podido ver es que él dudaba de sí mismo, pero en ningún momento dudó de Dios. Y por eso es lo que le llevó a realmente creer que Dios podía usarle, hasta el punto en el que él solo dice: habla, que tu siervo escucha. Y él realmente fue de gran bendición. Fue muy usado por Dios, a pesar de haber iniciado siendo muy joven. Porque para servir a Dios no existe una edad en concreto, todos podemos servir a Dios. Ya hemos visto que no importa si eres un hombre, si eres una mujer, de qué nación, en qué nación hayas nacido, ni tampoco importa si eres muy joven, y ahora también hablaremos de los ancianos. Y hablaremos de Abraham. Y empezaremos, ahora. Leeremos Génesis 12:4. Me tendrán que perdonar, voy por la mitad. Génesis 12:4. Y dice así: Se fue Abraham como el Señor le había dicho, y con él se puso en camino Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Arán. Muchos dirían: ay, no, pero qué mayor está, pero él obedeció a Dios. Y Dios le usó, le hizo padre de naciones, y por eso es reconocido hasta el día de hoy. De hecho, en muchas partes posteriores de la Biblia, que ya hemos leído, en algún versículo dice: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o Israel, dependiendo de quién lo decía, porque Israel y Jacob son la misma persona. Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel, a Israel. Y aquí lo vemos, que aún en esa edad Dios le usó y fue de gran bendición. Entonces ya hemos visto que no importa si eres hombre, mujer, de qué nación hayas nacido, si eres pequeño o si eres lo que se consideraría demasiado mayor, porque Dios te puede usar igualmente. Amén. Aleluya. Y la otra persona que tengo en ancianos es Ana. Y lo leeremos en Lucas 2, del 36 al 38. Lucas 2, del 36 al 38. Y dice así: había también allí una profetisa llamada Ana, ya muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad,
permaneciendo luego viuda hasta los 84 años de edad. No se apartaba del templo, prestando servicio de noche y de día con ayunos y oraciones. En ese mismo instante Ana se presentó en el templo y dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la salvación de Jerusalén. Ella no solo era mayor, sino que también reconoció a Jesús. Y eso es una de las cosas que la hacen tan importante, que independientemente de esa edad que ella tenía, día y noche nos dice que ella servía en el templo, día y noche ella servía a Dios. Prácticamente le dedicó toda su vida a Dios y por eso es reconocida. Independientemente de la edad que tuviera, que en este caso nos habla de 84 años, todavía podía servir a Dios. Ahora iremos a la parte más afectada, por decirlo de alguna manera, que son los pecadores. No porque los demás no seamos pecadores, yo he puesto ese nombre escueto, primero para poder leerlo rápido, y segundo, porque cuando uno acaba de llegar al Evangelio, acaba de conocer a Dios, lo primero que suele pensar es que está demasiado sucio para servir a Dios, que ha hecho demasiado mal, que es demasiado pecador. Pero Dios nos hace criaturas nuevas y aquí veremos 4 ejemplos de ello. Empezando por Saulo de Tarso o Pablo de Tarso. Y con él leeremos 2 versículos que van a representar el antes y el después en su vida. Empezaremos por Hechos 9:1. Vale, me paso. Hechos 9:1. Que nos dice así: Saulo, que aún seguía respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote. ¿Quién fue Saulo de Tarso? Fue un hombre que persiguió y mató a un montón de cristianos. A ese nivel estamos hablando, un asesino. Ahora leeremos en 1 de Timoteo 1, 15 y 16. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 15 y 16. Que dice así: Esto que digo es muy cierto y digno de ser aceptado por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por eso hallé misericordia, para que Jesucristo mostrara primero en mí toda su clemencia y así ser ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Él empezó persiguiendo a los cristianos, pero en uno de esos viajes Dios le obró en él, le tocó, cambió su nombre y le hizo una nueva persona. Él empezó siendo un asesino, un perseguidor de cristianos y terminó siendo un discípulo del Hijo de Dios hasta los últimos días de su vida. El segundo es Pedro y lo leeremos en el libro de Lucas, en el capítulo 22, los versículos 61 y 62. Lucas 22, del 61 al 62. Y nos dice así: El Señor se volvió y miró a Pedro, y se acordó Pedro de que el Señor le había dicho: Hoy mismo, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces.
Pedro salió de allí y lloró amargamente. Él fue un discípulo de Jesús. Realmente creyó en la palabra de Dios. Y este es un ejemplo no solo de alguien que a lo mejor empieza mal y acaba bien, sino una persona que ya creía en Dios, pero pecó. Negó a Jesús 3 veces y para que le creyeran llegó hasta maldecir y cambiar su forma de hablar para que no le relacionaran con Jesús. Pero después se arrepintió y lloró amargamente. Creyó en esas palabras que dijo Jesús, de que podíamos ser nuevas criaturas, y siguió a Dios. Independientemente de ese error que cometió, él no solo andaba con Jesús, ni escuchaba a Jesús, sino que también creía lo que Jesús decía. Porque si no, a lo mejor ya se hubiera dado por perdido a sí mismo y se hubiera acabado perdiendo. Pero él creyó en esas palabras que Jesús nos habla y siguió, se arrepintió. Seguramente cargaría con esa culpa durante bastante tiempo, pero siguió hablando de Jesús al mundo y hablando de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia, que por mucho que tú te equivoques, te arrepientes genuinamente y sigues. No porque lo que hayas hecho a lo mejor no tenga importancia, sino porque Dios nos da segundas oportunidades. Y si tú no tomas la segunda oportunidad, no crees lo que tanto estás predicando. No crees esas palabras que Dios te está diciendo, esas palabras que Dios muchas veces ha dicho por medio de ti. Porque tú le dices a la gente que puede ser sanada, que puede ser salvada, que puede tener una segunda oportunidad, pero a la mínima que te equivocas tú, ya no tienes salvación. Todos tenemos una segunda oportunidad de Dios. Y tercera y cuarta también, tenemos infinitas oportunidades de Dios. Y eso no significa que nos creamos, que digamos, bueno, no pasa nada, Dios siempre me va a perdonar. Significa que por mucho que nos equivoquemos, porque somos humanos y nos vamos a equivocar, sabemos que todavía tenemos acceso a Dios. Por mucho que hayamos pecado, eso no significa que pequemos conscientemente y deliberadamente, significa que nos podemos arrepentir y podemos seguir a Dios. La tercera persona es María Magdalena. Y le leeremos en el libro de Lucas, en el capítulo 8, el versículo 2. Bueno, el 1 y el 2, para dejarlo bien. Y dice así: aconteció después que Jesús caminaba por ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Le acompañaban los 12, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. 7 demonios campaban por sus anchas en su vida, la atormentaban, la llevaban seguramente a hacer cosas horribles, pero fue sanada y salvada por Dios. Esos 7 demonios salieron de ella y ella se mantuvo firme en Dios, porque la Biblia nos dice que en ningún momento esos 7 volvieron. Ella creyó en ese milagro que se había hecho en su vida y siguió a Dios. Lo que nos recuerda que Dios lo puede hacer en nuestras vidas. Y la otra persona, la cuarta persona, es Rahab. Y lo leeremos en el libro de Josué, en el capítulo 2, el versículo 11. Creo que la he apuntado mal. Vale. Leeremos
Y dice así, ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has exigido si tú no cumples con esta condición. Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón rojo a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa será responsable de su propia muerte y nosotros estaremos libres de culpa. Pero de cualquiera que esté en la casa contigo seremos responsables de su muerte si alguna mano lo toca. Y si tú denuncias nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has exigido. Rahab fue una ramera, pero ella fue importante porque ella ayudó a los hijos de Israel. Los cuidó en su ciudad, donde podrían haber sido asesinados por las personas de la ciudad. Los ocultó, les ayudó y a cambio ellos la ayudaron de vuelta. No solo la sacaron a ellos, sino también a su familia de ese lugar, y ella pudo tener una segunda oportunidad y conocer a Dios. Y de hecho de ella salieron linajes muy importantes en la Biblia. No solo le dio una segunda vida y una segunda oportunidad, sino que la prosperó en gran manera, y de ella salieron personas de la Biblia que también fueron muy importantes en su tiempo. Dios puede crearlo todo nuevo. Hemos visto a un asesino, a un traidor, a una endemoniada y a una ramera. Y Dios los restauró a todos. Así que da igual si eres hombre, mujer, de qué país hayas salido, qué cultura tengas, da igual si eres joven, si eres anciano, y da igual que seas un pecador. Dios te puede usar porque, como hemos dicho al principio, Dios utiliza a quien está dispuesto a obedecerle. Independientemente de todo lo demás, el único requisito para que Dios obre en tu vida es que le creas y le obedezcas. Todo lo demás que pueda llegar a echarte atrás no viene de Dios. Son voces que vienen a confundirte para que te alejes de Dios. Porque Dios no hace distinciones. No estamos hablando de que me he inventado 7 ejemplos. Todos y cada uno de ellos salen de la Biblia. Todos y cada uno de ellos fueron usados por Dios. Y para las conclusiones, unos cuantos versículos generales que he sacado de cada punto son los siguientes, son solo 6. Empezaremos por Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Que dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aleluya. El siguiente lo leeremos en Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9, que dice así: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono, en presencia del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en sus manos. El siguiente será 1 de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12, que dice así: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplos de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El siguiente está en 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17.
que dice así: de modo que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo. Leeremos 1 Corintios 1:27. Que dice: al contrario, Dios escogió lo que el mundo considera locura para avergonzar a los sabios, y Dios escogió a los que el mundo tiene por débiles para avergonzar a los fuertes. Y para finalizar, leeremos en Isaías 6, el versículo 8. Que dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: aquí me tienes, envíame a mí. Esa es la actitud que debemos tener con Dios, porque ten por seguro que Dios te va a capacitar y va a obrar en ti. Hemos visto un montón de ejemplos. ¿Y cuál es el factor común? No es solo que creyeran en Dios y que obedecieran a la palabra de Dios, sino que Dios no dejó desamparada a ninguno de ellos. Dios no solo te llama y te capacita y te da dones, sino que también te cuida, no te deja desamparado. Entonces, terminaremos con la frase inicial que dice así: Dios utiliza a quien está dispuesto a obedecerle. Que Dios les bendiga. Aleluya, aleluya. Oh Señor, gracias Jesús. Gracias Dios. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Verdaderamente. Aleluya. Verdaderamente, como dice Hechos 10:34, Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Si tú predispones tu mente y tu corazón, el Señor va a obrar. No importa de qué nacionalidad, de qué color de piel, de qué estatus social, si eres hombre, mujer, viejo, niño, si tú predispones tu corazón, vas a ser un gran instrumento, una gran herramienta en las manos de Dios. Amén. Amén. Qué bueno es dejarnos utilizar por Dios. Vamos a ponernos de pie antes de pasar a los anuncios. La verdad que esta palabra ha tocado mi corazón, porque a veces pues nos comportamos de una manera necia, aunque quiera decirlo con una frase más suave, pero es que no la hay, es necedad. Pensando no puedo, no llego, o peor, que te creas demasiado importante como para decirle a Dios: aquí estoy, envíame, úsame, sino más bien decirle: no, espérate, todavía tengo que hacer, tengo que trabajar dinero, tengo que hacer esto, después ya me ocuparé de ti. Nadie es imprescindible para Dios. Oh Señor. Y por eso en esta noche, cierra tus ojos y dile a Dios que te use. Y que vuelva, como dice esta hermosa alabanza, que vuelva lo santo al altar. Que volvamos a ese primer amor. Oh, gracias. Que volvamos al primer amor. Que los altares de Dios dejemos de ponerle limitación. No llego, no puedo, soy demasiado pecador. Hemos visto cómo Dios usa al pecador para avergonzar al que se cree santo. Oh Señor, queremos ser ese pequeño Samuel.
ser ese Padre que tú mires y digas, es conforme mi corazón, es conforme mi corazón. No queremos ser como los hijos que despreciaron tu casa. No desprecies el llamado de Dios. Dios te está llamando. Dios te está llamando, iglesia. No importa de dónde vienes, quién has sido. No importa, importa que tengas un corazón que le dice, aquí estoy. Oh Señor, aquí estoy, envíame a mí. Queremos ser como ese Daniel que no se contaminaba con la comida del palacio. Queremos ser ese David conforme a tu corazón. Queremos ser ese Pedro arrepentido que dice, Señor, perdóname, y llora amargamente. Y dice, aquí estoy, aquí estoy. Te fallé, pero aquí estoy arrepentido. Queremos ser esa Rahab que dice, Señor, no tuve una vida que te agradó, pero ahora quiero ser usada por ti, quiero cambiar. Tú no haces acepción de personas. Tú quieres un corazón que se conmueva. Tú quieres un corazón que te crea. Tú quieres un corazón que toma la decisión de decir, aquí estoy, aquí estoy. Úsame, úsame, úsame. Oh, Shabane. Habla con él, y aquí estoy. Vuelvo a ti, Señor. Vuelvo a ti, Señor. Que vuelva ese primer amor. Que vuelva, que vuelva. Oh, sí, Señor. Que vuelva ese primer amor. Que vuelva ese corazón ardiendo de amor por ti. Que seamos esas antorchas encendidas, Padre. Que marquemos la diferencia aunque el mundo se ría, aunque el mundo se burle, Padre, porque hemos decidido creerte a ti. Oh, adórale, adórale. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero ser un pequeño, Señor, conforme a tu corazón. Oh, gracias, Señor. Dios, yo quiero ser conforme a ti. Conforme a ti, Señor. Dios, yo quiero ser conforme a ti, Señor. Esta iglesia quiere ser conforme a ti, como Cristo, como Cristo. Tomar nuestra cruz y seguirte a ti, sin mirar atrás, conforme a tu corazón. Queremos ser conforme a tu corazón, conforme a ti, Señor. La iglesia ha restaurado, Dios predispone todo su ser para servirte. Tú nos estás capacitando, tú nos estás llevando a otro nivel, a otra dimensión espiritual para ser usados por ti, Señor. Y no somos de los que retrocedemos. No, tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Te creemos a ti, Señor. Te creemos a ti, Señor.
instrumentos de bendición en tus manos. Gracias, Dios. Bendecimos esta tierra preciosa. Bendecimos Cheles. Bendecimos Valdarracha, Orche, Valdeluz. Bendecimos Arazueque, Lupiana, lo bendecimos. Bendecimos Pozo de Guadalajara, Piros. Bendecimos la comarca de la Alcaldía, Dios. Tú nos has traído a esta tierra que fluye leche y miel para ser instrumento de bendición, Señor. Queremos ser como Esther, que cree en tu palabra, que cree en tus tiempos, que cree en tu promesa y ser usados por ti, porque la salvación verdaderamente vendrá con nosotros o sin nosotros. Pero esta iglesia confía en ti y te decimos: con nosotros, Señor. Úsanos, con nosotros, Padre, con nosotros, Señor. Nos comprometemos contigo, Padre. No nos comprometemos con el hombre, nos comprometemos contigo. Déjame ser conforme a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Y ahora sí, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios.